Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, soy Gostilian. Vamos con la segunda parte del tutorial, segunda parte y última del tutorial de Successors. Antes de ir a la mesa y seguir con el tutorial, quería comentaros una cosa. En el juego nos vienen estas figuras, como veis, con bases de colores que podemos, a cada general y a cada personaje le podemos poner la base del color del jugador correspondiente, que podemos utilizar para el juego. Pero el juego nos da diversas alternativas. Podemos utilizar también estos standees con este soporte diferente de color. Y tenemos también, para los más wargameros clásicos, fichitas para jugar, counters para jugar con ellos. Como habréis visto en la primera parte del tutorial, estoy utilizando los counters porque para grabar es lo más cómodo para que lo veáis claro encima de la mesa, porque las miniaturas vistas desde arriba pues no se entienden bien. Y con los standees pues pasa lo mismo, desde arriba pues es un rollo y si los tengo que tener tumbados, pues para tenerlos tumbados pues me sirven mejor las fichas. Pero que sepáis que cuando compréis la caja de sucesos pues tenemos las tres opciones y podemos utilizar la que queramos. Dicho esto, en esta segunda parte del tutorial pues ya trataremos temas de activación de generales, de movimiento, combates, asedios, mar y todas las casuísticas que quedaron colgadas en el primer vídeo. Así que nada, no me enrollo más y vamos a la mesa. Pues vamos a comenzar a analizar lo que son los puntos de el movimiento de los generales, la activación. Cuando activamos un general, lo que podemos hacer es movimiento. Y con ese movimiento vamos a englobar todo lo que es el combate, lo que son los asaltos y todo esto. Entonces, dentro de lo que es el movimiento, si lo hacemos en la fase de tique, recordad que las cartas las podemos utilizar como puntos de operación, que es esto de aquí arriba. Y si los utilizamos para activar un general, será esto igual a los puntos de movimiento que tenga el general. Entonces, en ese turno en general lo habremos activado en el segmento tique, pero también después lo podremos volver a mover en el segmento de activación, porque en el segmento de activación lo que haremos es activar todos nuestros generales. ¿Cuántos puntos de movimiento tendrán los generales? Pues consultaremos esta tabla de movimiento. Tiraremos un dado, por ejemplo, imaginaos que tiro un dado y me sale un 5. Pues sé que todos mis generales van a tener 4 puntos de movimiento. En función de la iniciativa del general, van a tener más movimiento o menos, pero va a ser una tirada para todos mis generales, no voy a ir tirando dados. Así que si por ejemplo saco un 3, los de iniciativa 2 van a tener 4 puntos de movimiento, los de iniciativa 3, 3 y los de 4, 2. Por ejemplo, en el caso de Cráteros, como tiene iniciativa 4, es la peor de todas, si sacamos un 3 pues tendríamos 2 puntos de movimiento. Esto sería para determinar los puntos de movimiento que vamos a tener en el segmento de activación. Entonces, ¿cómo se gastan los puntos de movimiento? Pues para empezar, para movernos, si vamos por caminos o por rutas costeras, que son estas de aquí, luego veremos el tema del movimiento marítimo, pero si son caminos normales, que son los de la línea continua, cada movimiento por ese camino nos va a costar un punto de movimiento. Si son pasos de montaña o estrechos, y la ruta transmediterránea, veremos que en el mapa hay una ruta marítima que pone un 2. Estos movimientos por aquí, que ya os digo, pueden ser estrechos, pueden ser pasos de montaña, nos cuestan 2 puntos de movimiento en lugar de 1. Después tenemos la opción de asaltar, que más o menos explicamos en el anterior vídeo, pero básicamente cuando estamos haciendo un asedio tenemos la posibilidad de realizar un asalto. Después lo veremos un poquito más en profundidad, pero que sepáis que tenemos que tener al menos 3 unidades de combate en esa casilla, como mínimo 3 unidades de combate, y nos gastaremos 2 puntos de movimiento para realizar el asalto. Y después tenemos 2 puntos de movimiento para retirar un marcador de control enemigo. Por ejemplo, imaginaos Cráteros, está aquí, se mueve con un punto de movimiento y con otros 2 pues puede quitar un marcador enemigo de la casilla. Tenemos el caso de las fortalezas, que en el caso de estar vacías pues evidentemente no nos dan ningún problema, pero si es una fortaleza independiente, si es de otro jugador ya habría combate. Pero si es una fortaleza independiente, si queremos pasar a través de la fortaleza, vamos a hacer una tirada de desgaste. La tirada de desgaste la vamos a hacer en varias ocasiones. Tenemos una tabla de desgaste que es esta de aquí. Ojo que esto es una rata, no es un dado dos dados de 6, sino que es un dado de 6. Entonces vamos a tirar siempre en la columna 2, ya no lo tiene marcado sombreado para estas situaciones. Vamos a tirar el dado y vamos a ver si perdemos tropas en el caso de pasar por aquí. Fijaros que con un 5 perdemos una tropa, con un 6 estamos obligados a perder elefantes si los tuviéramos. Otra cuestión interesante es el tema del libre paso. Imaginaos que yo, por ejemplo, quiero ir a esta casilla de aquí, a esta de aquí, y quiero no tener problemas con el jugador rojo. Yo puedo decirle al jugador rojo, oye, ¿me dejas pasar con Antígonos por esta casilla? Si te dice que sí, realmente podrías hacer todo el movimiento este sin problemas. ¿Qué pasa? Que tenéis que tener en cuenta
que se puede incumplir este acuerdo. Con lo cual, si yo hago el movimiento, le pido permiso al rojo, me dice, sí, te doy permiso, yo vengo aquí, y entonces cuando llego aquí me dice el jugador rojo, para, incumplo el acuerdo, te ataco. Claro, en este caso no hay tropas enemigas, pero imaginaros que está este general aquí, yo paso por aquí, tengo permiso de paso para pasar para allá, pero en el momento que me pongo aquí, el rojo incumple el acuerdo y entonces estoy yo como atacante, tendríamos que resolver un combate. Pero ya os digo, esto ya depende con el grupo que juguéis y el nivel de malicia que tengáis entre vosotros. Tened en cuenta también que existe el tema de los arrollamientos. Si las unidades de combate de la facción de movimiento superan en 5-1 a las unidades de combate de la otra facción, que están en el lugar objetivo, primero no se va a detener el movimiento, no se va a considerar una batalla terrestre, con lo cual no se pueden jugar cartas de sorpresa vinculadas a ellas, y el ejército está siendo arrollado, puede intentar evadir. Luego explicaremos el tema de la evasión, o puede ser reforzado por interceptación. Después veremos la interceptación. El ejército arrollado sufre pérdidas como en una batalla terrestre. Después veremos las pérdidas que se sufren en caso de batalla terrestre en caso de perder. Y tened en cuenta que los que estén intramuros, después lo veremos con el tema del asedio, si hay ejércitos que están dentro de la ciudad intramuros cuando hay un asedio, no son afectados por los arrollamientos. Básicamente, si las unidades de combate son 5-1 respecto al defensor, pues lo arrollamos, pasamos por encima y podemos seguir hacia adelante. Ahora vamos a ver el movimiento naval. Aquí es importante que tengáis en cuenta que solamente podemos hacer un movimiento naval por turno, y son hasta 8 unidades de combate con generales y miembros de la familia real controlados, ¿vale? O sea, aquí podemos meter los miembros de familia real y generales que queramos, pero máximo 8 unidades de combate. Tenéis que tener en cuenta también que solo podemos realizar un movimiento terrestre antes o después de movimiento naval. ¿Qué significa esto? Que si Peitón, por ejemplo, que va a hacer el movimiento naval, viene de Damasco, puede hacer el movimiento terrestre, a continuación puede hacer un movimiento naval, pero después del movimiento naval no puede seguir moviéndose. El movimiento terrestre lo tienes que hacer antes o después del naval, pero no antes y después. Eso de ninguna forma. Tenemos un movimiento naval por segmento. Podemos hacer un movimiento naval en el segmento ticket y otro en el segmento de activación, pero no dos en el segmento de activación. Podemos declarar cuando vamos a iniciar el movimiento naval, vamos a hacer un ejemplo con Peitón, que va a hacer un movimiento naval hacia Europa. Lo que va a hacer primero es declarar las flotas de apoyo. Recordad que en función de las provincias que tengamos controladas vamos a tener una serie de flotas de apoyo. ¿Qué pasa? Que como es posible que haya un combate, a lo mejor nos interesa no declarar tantas flotas de apoyo o lo que sea, y tened en cuenta que, bueno, que solamente se pueden usar una vez por turno. Entonces, imaginaos que Peitón, bueno, declara que utiliza, yo qué sé, la de Rodas como flota de apoyo, ¿no? Y tiene esa ficha que le va a apoyar. ¿Qué pasa? Que lo que va a hacer Peitón es ir diciendo paso a paso qué movimiento va a realizar. Entonces, imaginaros que la idea de Peitón es ir por aquí, pasar por Chipre, recoger tropas y acabar yendo a esta posición. Entonces él declara en primer lugar que viene hacia esta posición, pero no se mueve. Entonces, en este momento, los jugadores que tengan marcadores de control a 2 o menos puntos de movimiento marítimo del lugar pueden intentar interceptar. Pues en este caso el rojo está a 2, con lo cual podría, y el azul está a 1, podría también. Y harían algo parecido a lo que ha hecho el otro jugador, es decir, que flotas van a intervenir. Pues imaginaos que el azul decide no intervenir porque no tiene barcos suficientes y el rojo dice que sí, que interviene con esta flota. Insisto, si utilizas estas flotas para esto, después no vas a poder utilizar para otras cosas, así que tienes que andar con cuidado. Entonces, declara que intenta interceptar con estas flotas. Se produce una batalla naval. Podría pasar que varios jugadores intentan interceptar a la vez. Entonces, se declara en orden de turno y se van resolviendo las batallas en orden de turno. En este caso solamente el rojo, pero si fueran los dos, pues a lo mejor sería primero el rojo, cuando acabe esa batalla. Si es que si sobrevive el que está moviéndose en ese turno, pues después iría el jugador azul. En el caso de que ya en la flota que se está moviendo ya no se pudiera mover, pues ya el azul no entraría en combate. Cuidado porque interceptar también se considera en el tema de perder el estatus de campeón contra otro jugador. Entonces se provocaría una batalla naval, realizaríamos una batalla de flota. La batalla de flota, ¿cómo se tiene en cuenta? Pues va a ser parecida a la terrestre que explicaremos después. Tenemos aquí los puntos de fuerza. En este caso, este jugador tendría 3 y este tendría 2. Con lo cual, en la tabla de batalla miraríamos
la fuerza que tenemos cada uno y miraríamos esa tabla. Tiraríamos cada uno 2 dados de 6 y verificaríamos qué jugador tiene el número más alto de aquí. El jugador que tenga el número más alto gana la batalla. Entonces, en el caso de que gane el jugador activo, es decir, el que se está moviendo, lo que va a pasar es que las flotas del jugador que intenta interceptar se van a dispersar. Eso significa que la vamos a poner en la esquinita del mapa y van a volver a entrar en la siguiente fase de refuerzos. Fijaros, ya se pierde hasta la siguiente era. En el caso de que gane el jugador que intercepta, las flotas del jugador que está moviendo se van a dispersar, pero es que además las tropas que iban con el general van a hacer una tirada de desgaste. Las tiradas de desgaste siempre funcionan igual. Se mira la tabla, miramos aquí arriba, en este caso miramos el número de unidades de combate del grupo y tiramos un dado de 6 para ver cuántas unidades de combate vamos a perder en ese grupo. Evidentemente, si el que es interceptado pierde, si estaba donde estuviera, va a volver otra vez al puerto de inicio y se va a quedar ahí y va a perder todo el resto de puntos de movimiento que tuviera este turno, con lo cual ya no se va a mover más. Entonces, como lo decíamos antes, se pueden mover 8 unidades de combate. ¿Qué pasa? Que durante el movimiento marítimo podemos soltar y recoger tropas, pero no pueden participar en el conjunto del movimiento más de 8 unidades. ¿Qué significa eso? Que yo no puedo venir con Peyton aquí y decir, ostras, mira, he movido 6, pero ahora lo que voy a hacer es subir estas 4. No puedo subir estas 4 de ninguna manera, pues ya estaría moviendo 10. Aunque hiciera así, imaginaos que tuviera algún tipo de sentido, tampoco valdría, porque ya estoy moviendo 10. Aunque haya soltado 2 y vuelva a poner aquí otras 4, el límite no es que yo aquí como máximo pueda tener 8, sino que en total he movido de sitio más tropas de las que... Si yo tengo aquí 6, yo podría, por ejemplo, recoger aquí tropas con movimiento marítimo. Imaginaros, como máximo puedo recoger esto. Podría venir por aquí si tuviera puntos de movimiento suficientes, dejar aquí estas tropas y después con las que me quedan ya desembarcar aquí. Esto haría el movimiento marítimo completo, digamos, cuando hacemos el desembarco. Si hubiera salido ya de un puerto, pues podría incluso hacer un movimiento terrestre si me quedaran puntos de movimiento. Pero como veis, un poco la idea es esa, podernos mover y tener en cuenta que el resto de jugadores, si tienen marcadores de control cerca, nos van a poder hacer intercepciones. Eso sí, las intercepciones ya habéis visto, a menos que se empate, en caso de victoria o derrota se van a dispersar las flotas, así que hay que valorar muy bien cuándo vamos a intentar interceptar, cuándo vamos a intentar navegar, si vamos a jugarnos todas las flotas o una parte solo, etc. Y esto sería el movimiento marítimo. Ahora vamos a ver la interceptación. Vamos a seguir con nuestros amigos Crateros y Peyton. Imaginaos que Peyton se mueve aquí y a continuación quiere moverse aquí. En el momento que declara que quiere moverse aquí, el jugador que lleva Cráteros puede decidir intentar una interceptación. ¿Cómo funciona? Básicamente podemos interceptar siempre que haya un camino, no se vale por pasos complicados, y tiene que ser un espacio amigo, tiene que ser no controlado u ocupado por una unidad de combate amiga y solo a través de caminos, como os decía. O sea, en este caso es un espacio amigo, es un MC, así que se puede hacer la interceptación. ¿Cómo lo tiene que conseguir? La iniciativa, que es el valor de la izquierda, como habéis visto en el movimiento, contra más baja mejor. Y para la interceptación igual. En este caso se tiene un dado de 6 y tiene que ser mayor que el número, en este caso un 4. Con lo cual, si saca un 5 o un 6, lograría interceptar. Con lo cual, Peyton entraría aquí y Cráteros también, con lo cual Peyton jugaría como atacante en esta casilla. ¿Qué pasa? Cuando hay una interceptación, el jugador que se iba a mover aquí puede decidir renunciar y hacer un repliegue, o sea, quedarse en la casilla anterior, con lo cual Cráteros quedaría aquí y Peyton aquí. Y así se quedaría resuelto el movimiento. Está muy bien porque la interceptación te permite el poder acudir a ayudar, poder situar las tropas de tal forma que puedan cubrir espacios adyacentes sin necesidad de tener las tropas repartidas por el mapa, ¿no? Lo contrario a la interceptación es la evasión. La evasión lo que nos va a permitir es que, si por ejemplo Peyton se mueve aquí, pues que Cráteros puede evadirse y moverse a otro lugar. Se pueden evadir hasta 2 puntos de movimiento a través de caminos, pero solo a espacios con MCs propios, espacios no controlados o con unidades de combate propias que no estén asediadas. No podemos dividir el ejército ni recoger unidades durante la evasión, ¿vale? O sea que si Cráteros quiere huir, pues se tiene que mover con todo lo que lleve y no puede recoger tropas por el camino. El atacante puede perseguir con los PM restantes, entonces si Cráteros pues evade, pues evidentemente Peyton puede seguir avanzando.
y capturarlo igualmente, y el defensor puede intentar evadir de nuevo. Podemos seguir jugando al gato y al ratón, lo que pasa es que al jugador atacante al final se le acabarán los puntos de movimiento. El ejército de evasor además no puede contar con las tropas locales en la batalla terrestre de evasión fallida. Esto después lo veremos, tener en cuenta que las tropas locales no nos van a ayudar en el caso de que hayamos evadido, en caso de que fallemos una evasión. Después lo veremos en el combate, esto de las tropas locales. Pero básicamente tenéis esto. Fijaros que la tabla que tenemos aquí de interceptación y evasión son la misma. Es lo mismo, se tira un dado de 6 y si es mayor que la iniciativa general, es un éxito. Y aquí ya nos recuerda que en caso de fallo, sin tropas locales para el evasor derrotado. ¿Vale? Entonces a veces hay que pensárselo porque dices, es que si intento una evasión lo mismo me quedo sin ese refuerzo de tropas locales que me iría muy bien. Aprovecho este punto para hablaros un poquito de los generales y cómo se relacionan con los ejércitos. Tenéis que tener en cuenta que si en una sola casilla tenemos dos generales, imaginaos que son del mismo jugador, vamos a tener que consultar qué general está al mando del ejército. Entonces vamos a tener que consultar este número abajo a la derecha para determinar cuál es el general más veterano y cuál está al mando. Y esto va a ser automático, no lo vamos a poder decidir nosotros. Entonces, básicamente, imaginaros, lo he puesto aquí, pero imaginaros que es aquí con Peitón. Si Peitón fuera el más veterano, es un suponer, pues este general lo colocaría encima de la ficha de Peitón junto con las tropas que estén allí acumuladas o junto a las tropas también de Éumenes, en este caso. Pues acumulan todas aquí, estarían todas bajo el mando de Peitón. Es importante tener esto en cuenta. Las unidades de combate sin un general no se pueden mover, ni pueden interceptar ni evadir, así que nosotros podemos dejar unidades de combate sueltas, pero esto no va a permitir hacer nada interesante. Por eso tenemos la figura de los generales menores, que fijaros que tienen la fuerza, que es el valor de la derecha, el más bajo posible, y la iniciativa la más alta posible, que en realidad es malo, ¿vale? Entonces, estos generales en nuestra fase de estrategia los podemos colocar y descolocar como queramos, sin ningún tipo de límite, y también los podemos colocar o reposicionar en el turno del enemigo para hacer una intercepción o después de la pérdida de un general al mando de una batalla terrestre. Entonces estos son 4 que siempre tenemos ahí que podemos ir recolocando para eso. Pues suelto tropas aquí, pues pongo a este general para poder hacer cositas interesantes. Y esto es una cosa que ya os digo, el tema de la jerarquía es importante, que tengáis en cuenta que en las cartas de general vamos a ir acumulando cositas encima y que no vamos a poder tener en la misma casilla dos generales para hacer cosas distintas. Todos se van a poner encima. Lo que sí que vamos a poder hacer, pues en este caso que tenemos a Peitón aquí, pues decir, mira, pues voy a separar estas tropas, se van a ir con Éumenes y se van a mover, yo qué sé, a esta casilla. Pero entonces ya es una activación de Éumenes que estamos haciendo aparte, ¿vale? Pero en todo caso, si Éumenes se mueve aquí y se queda aquí, pues si es de menor veteranía que Peitón, no lo he mirado, lo siento gente, pues se pondría aquí encima. Y ahora vamos a ver cómo se resuelven las batallas, que es de las cosas más sencillas del juego realmente. Imaginaros que Cráteros se mueve hacia esta posición, está Éumenes, y Éumenes decide pues no hacer un movimiento de evasión ni hacer nada, se queda ahí y se produce un combate. Pues aquí van a pasar varias cosas. Vamos a tener que hacer... Os voy a explicar el cálculo básico y después los posibles modificadores. Entonces, primero, la fuerza de combate. Vamos a mirar, en primer lugar, la fuerza de combate que tienen acumuladas cada uno de los dos bandos. En el caso de Éumenes es fácil porque, fijaros, a la izquierda nos sale la cantidad de tropas y a la derecha la fuerza. Fijaros que los mercenarios es una de fuerza por unidad, pero en cambio los macedonios leales, pues funciona un poco mejor, ¿no? 2 de fuerza por cada unidad. Entonces, Éumenes tendría 4 de fuerza y fijaros, aquí tenemos elefantes. Tenemos 4 por los leales, pero un interrogante de los elefantes. ¿Cómo funciona? Pues tiraríamos un dado de elefantes. Los dados de elefantes va a determinar en este combate qué fuerza van a tener los elefantes. Pues mirad, sale un 3, pues sería 3. 3 más 4, 7. 7 contra 4. Entonces, si queréis, utilizo los dados para marcar aquí 7 y 4 para que no se nos olvide. No es una tira de dados, ¿eh? Es para que lo veáis. Entonces, esta es la fuerza. ¿Ahora qué vamos a hacer? Pues vamos a tirar, cada uno de los jugadores van a tirar 2 dados de 6 para determinar el resultado en la tabla de batalla, que es exactamente la misma que para las batallas navales. ¿Qué pasa? Que Cráteros ha sacado, es un 7 de fuerza de combate, con lo cual estará en la columna del 7,
y este es un 4, con lo cual estará en la columna del 4. ¿Qué pasa? Que aquí entra también la fuerza del general o la belicosidad, que es el número de la derecha. ¿Esto qué significa? Que es el mínimo del dado. Si saco un número menor, va a ser un 4. Por ejemplo, Cráteros tira, sacan 1 y un 3. Pues el 1 y el 3 se convierten en un 4 y un 4. Con lo cual es un 8. Un 8 en la columna del 7. Pues iríamos aquí, un 8, pum, sería 4. 4 sería el resultado de combate de Cráteros. En el caso de Eúmenes, tiraría 2 dados y como tiene un velocidad de 4, el 3 se convertiría en un 4, sería un 9 en la columna del 4. Pues nos iríamos aquí, un 3. 3, 4 ganaría Cráteros. Se entiende, ¿no? O sea, miramos columna en función de la fuerza, tiramos el dado y tal. ¿Qué pasa? Que Eúmenes, con la tirada modificada, ha sacado un 9. Con lo cual aquí lo que va, cuando sacas un 9, vas a tener que mirar la posible pérdida general al mando. El general puede morir. Entonces, si os fijáis, aquí tenemos una pequeñita tabla, tiramos un dado de 6 y veremos si muere o no muere. Si es el vencedor, solamente muere con un 6, si es el derrotado muere con un 5 o un 6. Y así es como podrían morir también los generales durante una batalla. Aquí evidentemente durante el combate van a poder entrar cartas de batalla, cartas ticket que tengamos en la mano que puedan influir en el combate. Recordad que cuando juguemos una carta de reacción vamos a tener que robar otra. Y hay otra cuestión interesante que es las unidades de combate del ejército real. Si a una unidad del ejército real, la que tiene la banda morada, se tiene que hacer una comparación de prestigio de los generales. ¿Qué pasaría? Vamos a suponer que el prestigio de este bando es inferior al prestigio del otro bando. Estas tropas no participarían y al final del combate, si gana este bando, las tropas pasarían al otro bando, desertarían al otro bando. Por eso es importante también hacer el cálculo de prestigio durante las batallas terrestres. Entonces, ¿cómo se calcula el prestigio? El prestigio básicamente es el prestigio de la facción, la legitimidad que tenga la facción, y a eso le vamos a sumar los puntos de popularidad que en ese momento se den en esa casilla. Cráteros, por ejemplo, de entrada tiene 2 puntos de prestigio, que le vienen ya por ser Cráteros, Ptolomeo tiene otros más 2, pero Eúmenes tiene, por ejemplo, un -2 en puntos de prestigio. Hay que tener en cuenta que esto ya viene integrado en las cartas. Tened en cuenta que en los ejércitos independientes el prestigio siempre es 0, ¿vale? O sea, cuando nos enfrentemos a ejércitos independientes que se van a mover en momentos específicos de la partida con cartas TIC y tal, pues van a tener siempre 0. Con lo cual no vamos a tener problemas con las tropas reales. Cuando derrotemos ejércitos independientes, como este, fijaros que le vamos a dar la vuelta y aquí tenemos un punto de prestigio que esto lo va a llevar el general que lo haya derrotado hasta la muerte. Así que es interesante también por el tema del prestigio. Además, el tema de tierra sagrada. Si un general gana temporalmente 4 puntos de prestigio cuando es el defensor en una batalla terrestre en el espacio que contiene el carro fúnebre o la tumba de Alejandro. Entonces, si tuviéramos el carro de Alejandro y nos atacaran, vamos a tener +4 de prestigio, porque evidentemente a las tropas reales le va a costar mucho atacar a una facción que tiene el carro de Alejandro o que está defendiendo la tumba. Y también el don de la oratoria, que nos va a dar temporalmente +5 puntos de prestigio y es una carta ticket que vamos a jugar, una carta de redacción. Entonces, estas son las maneras, esto es súper interesante porque cuando hay tropas reales, pues puede pasar eso, ¿no? Que no participen en la batalla o que igual derrotando a ese bando que pasen al bando contrario. También tenemos que tener en cuenta el tema de las tropas locales, que os comenté antes, ¿no? Con el tema de la evasión que perdíamos esta opción. Entonces, la facción ganaría un punto de tropas locales si controla el espacio de la batalla, si tenemos un marcador de control donde es la batalla, y ganaría 2 puntos de tropas locales si controla la provincia. Si le controles de la provincia, pues ganaría 2 puntos más. Estos puntos son acumulativos, entonces si una facción controla tanto el espacio como la provincia, ganaremos 3 puntos. He explicado lo que le pasa a los generales en el caso de sacar un 9, pero también tenemos que tener en cuenta qué más pasa a las tropas cuando se resuelve un combate, ¿no? En este caso ha perdido el combate Eúmenes, entonces vamos a ver qué es lo que pasaría. En el caso de que sea un empate, cada una de las facciones de los jugadores perderían una unidad de combate a su elección, los bandos pierden una unidad de combate y nada más. En el caso de que haya un ganador o un perdedor, la facción ganadora perdería una unidad de combate a su elección, vamos a perder siempre una, a menos que la puntuación de la facción ganadora sea al menos 2 veces la puntuación de la rival. En ese caso, la ganadora no perdería absolutamente nada, cosa que no ha sido el caso porque hemos ganado solamente con 1.
Si la puntuación de batalla ha sido a -1 y la del rival 0, la facción ganadora no pierde unidades de combate, ¿vale? En caso de que fuera 1 y 0, pues el ganador tampoco perdería. ¿Qué le pasa a la facción perdedora? Bueno, pues en este caso imaginaros, yo que sé, que Cráteros decide perder una unidad de estas porque ha sido la ganadora, ¿no? ¿Y la perdedora qué perdería? El perdedor sufre pérdidas solo en el emplazamiento de la batalla, solo donde se ha dado la batalla, y se eliminarían todos los elefantes y todas las unidades mercenarias. Fijaos, los mercenarios, el rollo es ese, que perderías todos los mercenarios. Aparte de eso, todas las unidades de macedonios, tanto leales como ejército real y los argiráspidas, si estuviéramos jugando con ellos, sufrirían desgaste como grupo conjunto. ¿Vale? Entonces iríamos a la tabla de desgaste, en este caso es 1, ¿no? Pues iríamos a la tabla de desgaste, un 1 tendríamos que sacar un 6 o más para perder la unidad. Pues haríamos la tirada. Sería muy mala suerte, sacan un 2 casi, pero no pierden esa unidad. Todos los generales mayores entrarían en dispersión, así que nos llevaríamos a Éumenes a la esquina para recuperarlo después en el refuerzo, junto a las tropas que han perdido. Fijaros que pierdes todo en el mapa hasta la siguiente era, el que pierde realmente. Lo que pasa es que además hacen estas tiradas para ver si esas tropas van a ser recuperables o no en el siguiente turno. Si además tuviéramos control de miembros de la familia real del defensor, en ese momento perdería el control de esos miembros de la familia real. Los miembros, los herederos, pasarían automáticamente al otro jugador porque tienen el control de la casilla. Las mujeres simplemente les quitaríamos el marcador de control porque el otro jugador, si las quisiera tomar el control, tendría que jugar las cartas de control correspondientes. En el caso de que hubiera un empate, imaginaos que hubiera un empate, Cráteros en este caso tendría que volver a la casilla anterior. Si atacara desde dentro una ciudad amurallada, volvería al interior. Si fuera un ataque marítimo, volvería al puerto de embarque, etc. La idea es que si hay empate, el defensor se queda donde está y el atacante tiene que volver. Vamos a ver ahora la parte de asedio. Os voy a poner un escenario, digamos, el más complicado. Imaginaros que Leonatos ataca esta ciudad mayor, Kelain, y Antígonos puede decidir si parte de sus tropas se quedan fuera para luchar o pasa una parte para dentro de, digamos, la ciudad amurallada o se van todas. Imaginaos que Antígonos decide que todo, lo ponemos debajo de la marca de control y Leonatos quedaría encima. Vale, esto si lo hacemos con la figura, pues lo tenemos que decidir cómo lo hacemos, pero básicamente si hay un marcador de control y hay dos ejércitos, el marcador de control es el del defensor. Entonces, esto en todo caso se consideraría que está bajo asedio, porque tenemos un ejército del rojo en una unidad de control con un marcador de control en una ciudad enemiga. Si no hubiera ejército y estuviéramos así, esto también estaría bajo asedio, porque es una ciudad mayor y estamos asediando, pero se puede dar la situación de que tengamos tropas intramuros. Esto ya se considera que estas tropas que están aquí abajo están asediadas y estas están asediando, sin hacer nada más, simplemente con que estén colocadas de esta forma. ¿Qué pasa? Que después, para romper esto, para conquistar la ciudad, lo que se hacen son los asaltos. ¿Qué pasa? Que los asaltos tenemos varios momentos en el turno en que los podemos realizar. Un asalto básicamente es tirar un dado de 6 en la tabla de asaltos, que la tenemos aquí, y entonces en función del resultado de la tirada pues vamos a tener daños los de dentro, los de fuera, se van a proporcionar puntos de asedio. Recordad que como mínimo el que asedia tiene que tener 3 unidades de combate para poder realizar un asalto. Podemos hacer como máximo un asalto por espacio en cada segmento de rendición y para ello nos requerimos PMs. Pero también podemos realizar hasta 2 asaltos en el mismo espacio durante un segmento ticket o en uno de activación. Un ejército se puede activar y gastar 2 puntos de movimiento para realizar un asalto en un segmento ticket o en una activación. Entonces podemos gastar 2 puntos de movimiento para realizar asaltos con los límites que he comentado de que son 2 asaltos por cada uno de estos segmentos. Entonces lo que os digo, se hace la tirada y se resuelve la tabla de asalto. ¿Qué modificadores tenemos? Pues tenemos los modificadores propios de la ciudad. Hay una serie de ciudades que tienen modificadores que nos salen en el mismo tablero. Y aparte tenemos un modificador de -1 por ciudad portuaria si no tenemos flotas. Imaginaros que la ciudad, estamos atacando por ejemplo esta ciudad que es portuaria. Si nosotros no tuviéramos ninguna flota, pues tendríamos un penalizador de -1 al asedio de esa ciudad. Entonces en la tabla, como veis, tenemos un número a la izquierda
y un número a la derecha en función de la tirada que hagamos. El número de la izquierda son el número de puntos de asedio que le hacemos a la localización. Si le hacemos 1, pues colocamos un triangulito para marcar que le hemos hecho un punto de asedio. Y estos puntos de asedio se van a ir acumulando. El número a la derecha son unidades de combate que va a ir perdiendo el atacante. En el momento que no tengamos unidades de combate, porque nos movemos, imaginaos que Leonato se cansa y se mueve, pues todos los puntos de asedio se pierden, no se quedan acumulados. Representa que se ha levantado el asedio. Tened en cuenta que para completar asedios, las ciudades mayores son 3 puntos de asedio, las fortalezas independientes, que son los hexágonos, son 2 puntos de asedio, y las ciudades menores independientes, ¿vale? Si tenemos ciudades menores independientes, por ejemplo, imaginaros esta que es independiente, sería un punto de asedio, no sería automático. En el caso de los marcadores de control en el segmento de rendición, si el asedio se completa durante este segmento, el sitiador podría colocar inmediatamente un MC propio en el espacio, pero solamente si pasa en el segmento de rendición. ¿Vale? Imaginaros, yo que sé, que aquí no hay un ejército debajo y durante el segmento de rendición completamos el asedio. Pues entonces colocaríamos directamente un marcador de jugador rojo. Pero esto pasaría solamente durante el segmento de rendición. Si no es así, tendríamos que gastar puntos de movimiento para completar el asedio. Esto sería básicamente lo del asedio. Entonces, tened en cuenta que las tropas asediadas son las del defensor, que pueden estar intramúreos, que las asediadoras son las que están fuera, y hay que tener todo esto en cuenta también de cara al suministro de los espacios y todo esto. En el momento que completemos un asedio, que acumulemos los 3 puntos, por ejemplo, en esta ciudad menor, se perdería el marcador control azul, y recordad que estas tropas tendrían que sufrir las mismas eliminaciones que en el caso de una derrota militar. O sea, todos los mercenarios fuera, se tiraría desgaste para las unidades leales macedonias y reales, se perderían los personajes de la línea de sucesión, las mujeres, se dispersaría el general, todo como si hubieran perdido una batalla. En el momento que nos petan un asedio y tenemos tropas ahí, es como si hubieran sido derrotadas en una batalla terrestre. Todo esto que hemos ido explicando, no os preocupéis, simplemente con que os suene lo que habéis oído del vídeo es suficiente, porque tenéis una hoja de ayuda que es maravillosa con todo resumido, y respecto a esto último de los asedios que hemos explicado, tenemos todo también en la tabla, tenemos tanto las tablas como un resumen. Recordad, asedios máximo por segmento, estos los tenéis que grabar a fuego. Primero, que las unidades sitiadoras tienen que ser al menos 3 o más, que podéis hacer un asalto por espacio en el segmento de rendición, 2 por espacio en el segmento tique, ambos con el mismo general, no podemos cambiar de general del mismo espacio, y 2 por espacio en el segmento de activación, ambos con el mismo general. Y ya tenemos aquí una pequeña explicación de los ejércitos independientes que se irán moviendo con las cartas tique y tal. Y bueno, ya os digo, estas hojas son muy chulas, os las podéis releer antes de empezar la partida para tenerlo claro, pero como siempre, os recomiendo, y más en este tipo de juegos complejos, que ahora que ya habéis visto todo, que os leáis el manual al menos una vez. Bueno, pues hasta aquí el tutorial de Successors, espero que os haya sido de utilidad. Para acabar, solo deciros que tenéis el libro de escenarios con varios escenarios para número de jugadores distintos, pero tenéis también una partida de una era y un poquito más, que es súper interesante que la sigáis para acabar de aprender a jugar al juego, y sobre todo si me he equivocado en una cosa, pues que lo acabéis de verificar con ilustraciones y todo, o sea, está súper bien. Os recomiendo que hagáis esta partida solos, a menos la persona que es dueña del juego, para poder acabar de resolver dudas. Y después el manual, que también está muy bien. Os recomiendo que si sois los que vais a explicar el juego o los que vais a dirigir la partida, que os leáis el manual. Yo creo que mejor después de ver este vídeo, porque así os sonará todo y os entrará súper bien. Y además, si me he equivocado en algo, pues os será de mucha utilidad, ¿no? Haber repasado el manual. Y que no va mal leerse el manual para saber dónde están las cosas. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este tutorial de Successors en 2 partes. No sé si era necesario hacerlo en 2 partes, a lo mejor se podría haber hecho un vídeo largo, pero bueno, a mí me ha sido más cómodo ordenármelo así para intentar ordenar los conceptos y todo lo que quería explicar. Así que nada, si os ha gustado ya sabéis, darle a me gusta, suscribiros al canal los que aún no lo habéis hecho, que sé que sois unos cuantos que veis el vídeo sin suscribiros. Y nada, comentad cualquier cosa, si he cometido algún error durante la explicación, si os ha gustado el vídeo, y etcétera. Poned comentarios en el vídeo, que también me ayuda un montón. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!